Tu fe es un refugio, una casa que has construido o heredado para proteger tu alma del ruido del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando un día, en el silencio, sientes una vibración extraña? ¿Qué pasa si descubres una grieta en los cimientos, una fisura que recorre los muros desde el principio de los tiempos y que amenaza con derrumbarlo todo? Esa grieta tiene un nombre. Es la pregunta que tu alma no se atreve a gritar. De un lado de la fisura está el Dios del Antiguo Testamento, un rey a veces severo, que exige justicia con fuego y trueno. Del otro lado está el Padre de amor que Jesús reveló, un Padre que te busca, te abraza y te perdona antes de que pidas perdón. ¿Cómo pueden ser el mismo? Sentir esa grieta no te hace un mal creyente, te hace honesto. Significa que tu fe está viva, que no se conforma. Y si te dijera que esa fisura no es una debilidad en tu casa, sino un portal secreto, la entrada a un entendimiento de Dios más profundo y liberador de lo que jamás imaginaste. En los próximos minutos no vamos a ignorar esa grieta, vamos a entrar en ella, vamos a iluminarla con la luz de la historia prohibida y los textos olvidados, y te prometo que al final tu refugio no se habrá derrumbado, será un templo con cimientos inquebrantables. Pero antes de empezar este viaje sagrado, necesito saber que estás conmigo. Si tú también buscas la verdad con un corazón valiente, si crees que la fe verdadera no teme a las preguntas difíciles, demuestra tu compromiso ahora. Escribe amén en los comentarios, porque tu amén es una declaración de que tu alma está despierta. Deja un me gusta para que la luz de este mensaje venza a la oscuridad de la duda. Y lo más importante, suscríbete y activa las notificaciones para que juntos, como una comunidad de fe y verdad, nunca dejemos de crecer. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo reparará la grieta, expandirá los muros de tu alma. Para encontrar esa verdad, debemos viajar en el tiempo, en el principio de la fe, cuando la sangre de los mártires aún estaba fresca sobre la arena de los coliseos y la palabra de Cristo era un eco joven en las catacumbas de Roma. Una sombra se deslizó por las orillas del Nilo, por los mercados bulliciosos de Alejandría y por las escuelas filosóficas de Atenas. No era una sombra de persecución romana que la Iglesia ya conocía, sino una más sutil, más íntima. Una pregunta, susurrada al principio como el veneno más discreto que amenazaba no el cuerpo de los fieles, sino el alma misma de la revelación. Una pregunta tan terrible, tan fundamental, que podría resquebrajar los cimientos de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una pregunta que hoy, 2 milenios después, regresa desde las arenas del tiempo para helar la sangre y sacudir los pilares de nuestra fe. ¿Y si el Redentor del mundo, Jesús de Nazaret, hubiera venido no a cumplir las antiguas leyes, sino a destruirlas? ¿Qué pasaría si el Padre de amor y misericordia que Él nos reveló no fuera el mismo Dios del Antiguo Testamento? Esta no es una simple provocación teológica. Es el corazón de una guerra espiritual que se libró en secreto durante los primeros siglos de nuestra era. Una guerra por el alma de Cristo mismo, cuyas batallas no se registraron en los anales de los historiadores, sino en los textos que fueron declarados malditos, en los manuscritos que fueron perseguidos con fuego y en las doctrinas que se sellaron con la etiqueta de la más letal de las herejías. Lo que van a escuchar no es la historia que se enseña en el catecismo, no son las homilías tranquilizadoras del domingo. Es el relato de una revolución espiritual que fue sofocada, enterrada bajo siglos de silencio y autoridad. Una visión de Cristo que la Iglesia primitiva consideró tan peligrosa, tan seductora y tan devastadora, que luchó a vida o muerte para borrarla de la memoria de la humanidad.
Estamos hablando de un Jesús que, según estos escritos prohibidos, no vino a ser el Cordero que satisfaría la justicia del Dios de los ejércitos, sino el mensajero que venía a desenmascarar a ese Dios. Un maestro que declaraba que el creador de este mundo material, el Yahvé de los hebreos, no era el Padre Supremo, sino una entidad inferior, un carcelero, un ser al que llamaron el Demiurgo. Respiren profundo, porque este viaje nos llevará al corazón de la oscuridad, a las doctrinas que florecieron cuando el cristianismo era un crisol de ideas hirvientes. Nos sumergiremos en los evangelios gnósticos, redescubiertos milagrosamente en 1945, en las cuevas de Nag Hammadi, en Egipto, manuscritos que sobrevivieron al fuego y al tiempo para contarnos otra historia. Una historia en la que Jesús es un rebelde divino en guerra contra el sistema religioso que afirmaba representarlo. ¿Por qué se ocultó todo esto? ¿Por qué la simple idea de que pudiera haber una ruptura entre el Dios de la ley y el Padre de Jesús causaba tanto pavor? La respuesta yace en el poder, en el control y en el miedo de que, si esta verdad saliera a la luz, toda la estructura de la religión organizada podría derrumbarse como un templo edificado sobre la arena. Porque si el Dios del Antiguo Testamento era un impostor, entonces, ¿qué eran sus leyes, sus mandamientos, sus sacrificios? ¿Parte de una mentira sagrada? Esta noche no les pedimos que crean, les pedimos que escuchen, que sientan el peso de la historia y el eco de las almas que fueron silenciadas por atreverse a susurrar esta pregunta. Vamos a descifrar juntos el misterio de los gnósticos. Vamos a caminar por el filo de la navaja de la herejía más profunda. No para abandonarnos a ella, sino para entender la batalla que forjó nuestra fe. Porque solo mirando de frente al abismo de la duda, podemos comprender verdaderamente la indestructible luz de la verdad que la Iglesia ha defendido durante 2 milenios. Para entender la magnitud de esta guerra espiritual, debemos transportarnos. Dejemos atrás nuestro mundo de certezas y dogmas definidos y viajemos a los siglos I y II después de Cristo. El aire del Imperio Romano está cargado con el olor del incienso de 1000 cultos y la tinta de innumerables filósofos. El cristianismo es apenas un recién nacido, una fe frágil que busca su identidad. Hoy pensamos en la Iglesia primitiva como un bloque monolítico, unido en una sola fe, pero la realidad era un torbellino, un campo de batalla teológico donde docenas de corrientes distintas luchaban por definir la respuesta a las preguntas más cruciales. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Cuál era su misión? Y sobre todo, ¿quién era el Dios al que él llamaba Padre? En este caos de revelaciones y profetas, surgió un grupo de pensadores místicos, hombres de profunda inteligencia y elocuencia cautivadora. Se llamaban a sí mismos gnósticos, los que poseen la gnosis, el conocimiento, no un conocimiento intelectual, sino una iluminación espiritual directa, un saber secreto revelado solo a los iniciados. Y lo que afirmaban era tan audaz, tan escandaloso para los oídos judíos y cristianos, que sonaba como una blasfemia cósmica. Decían ellos, en sus círculos cerrados, en el susurro de sus escuelas secretas, el Dios que adoraron nuestros padres, el Señor de los ejércitos, el Yahvé del Antiguo Testamento, no es el Dios verdadero y supremo. Lo llamaban Yaldabaoth, el hijo del caos. Lo llamaban el Demiurgo, un artesano divino, pero un artesano imperfecto, ignorante y arrogante. Un Dios menor que, en un acto de soberbia, había creado el universo material, nuestro mundo, no como un jardín de delicias, sino como una prisión. Imaginen la escena, un maestro gnóstico, tal vez Valentín de Alejandría, un hombre cuya inteligencia era temida incluso por los obispos de Roma,
Está en una villa, la luz de las lámparas de aceite danza en los rostros de sus discípulos. Su voz es calma, pero sus palabras son fuego. El mundo que ven, dice, la tierra bajo sus pies, el cielo que los cubre, incluso la carne que habitan, no es la obra del Padre de la Luz. Es una jaula, una copia imperfecta de un reino perfecto, una imitación creada por un Dios celoso que nos tiene atrapados en el ciclo del nacimiento, el sufrimiento y la muerte, para que nunca recordemos nuestro verdadero origen. Para los gnósticos, este demiurgo Yahvé era un usurpador, un ser que en su ceguera proclamó en las escrituras hebreas: «Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí». Pero para ellos, esta no era la declaración del absoluto, sino el grito de un tirano ignorante que no conocía a los seres de luz que existían por encima de él, en un reino de pura espiritualidad llamado el pleroma. El mundo material entonces era el error, el cuerpo una tumba para el alma, y la humanidad, portadora de una chispa divina, una perla de luz del pleroma que había caído y quedado atrapada en el lodo de la materia, gobernada por los sirvientes del demiurgo, los arcontes, poderes cósmicos que nos mantienen dormidos a través del miedo, el deseo y la ignorancia religiosa. En este escenario desolador, la llegada de Jesús lo cambia todo. Él no viene, como enseñaba la ortodoxia naciente, para ofrecer su sangre y así aplacar la ira del Dios de la ley. No. Según los gnósticos, Jesús es un mensajero de otro reino, un ser de luz enviado por el Padre verdadero y desconocido, que desciende a través de las esferas gobernadas por los arcontes, burlando su vigilancia, para despertar a la humanidad. Su misión no es salvarnos del pecado, en el sentido de una transgresión a la ley del demiurgo. Su misión es mucho más radical: salvarnos de la ignorancia, liberarnos de la prisión del mundo material y de la tiranía de su creador. Jesús, para ellos, no vino a confirmar a este Dios colérico que ahogó al mundo en un diluvio, que ordenó genocidios en nombre de la santidad y que exigía sacrificios de sangre para perdonar. Vino a desenmascararlo, vino a decirnos en secreto: ustedes no son de aquí. Su hogar no es esta cárcel en carne y hueso. Dentro de ustedes yace una chispa del Padre de la Luz, y yo he venido a mostrarles el camino de regreso a casa. Este pensamiento era dinamita espiritual, era una ruptura total. Los líderes de la Iglesia que comenzaban a unificar la doctrina, hombres como Ireneo de León o Tertuliano de Cartago, comprendieron de inmediato el peligro mortal de esta idea. Si el Dios del Antiguo Testamento era un impostor, entonces las escrituras hebreas, la base sobre la que se construía la promesa de Cristo, no eran la palabra de Dios, sino la ley de un carcelero. Todas las profecías, todas las alianzas, toda la historia de la salvación se convertía en un engaño. Y lo que era peor, si la salvación era un acto de autoconocimiento, un despertar interior, entonces, ¿qué necesidad había de la Iglesia, de los obispos, de los sacramentos, del bautismo? La gnosis hacía de cada hombre su propio sacerdote, su propio salvador, y eso, la estructura de poder naciente no podía permitirlo. La guerra fue declarada. Por un lado, los gnósticos, con sus textos místicos, simbólicos y llenos de códigos secretos, como el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan o el Evangelio de Felipe, enseñaban en secreto a los perfectos, aquellos que estaban listos para ver más allá del velo de la ilusión material. Hablaban de la unión directa con Dios, una experiencia que trascendía la fe y la creencia. Por el otro lado, la ortodoxia, luchando por la unidad, por una fe para todos, no solo para una élite intelectual. Para ellos, los gnósticos eran elitistas, soberbios, que despreciaban la creación de Dios y negaban la humanidad real de Cristo. Porque para muchos gnósticos, Jesús no podía haberse manchado con un cuerpo material creado por el demiurgo.
solo parecía humano. Con el tiempo, la ortodoxia, apoyada por el poder creciente del imperio, triunfó. Los libros gnósticos fueron prohibidos, cazados y quemados. Sus comunidades perseguidas y aniquiladas. El Evangelio de Tomás, el de María, Magdalena, todos desaparecieron de la historia durante más de 1500 años, pero su pregunta central, la espina de su herejía, sigue resonando en el silencio. Si la ortodoxia proclamaba que la salvación venía a través de la obediencia a la Iglesia y la sumisión a sus dogmas, los gnósticos susurraban una verdad mucho más liberadora y peligrosa. El reino de Dios está dentro de ti. No lo busques en templos de piedra ni en estructuras de poder. La llave está en tu propio espíritu. Y esta idea, aunque derrotada, nunca murió del todo. Sobrevivió, esperando en el silencio del desierto. Los gnósticos, para fundamentar su terrible revelación, no solo se basaban en sus textos secretos. Con una audacia que helaba la sangre de los padres de la Iglesia, se atrevían a usar los propios evangelios canónicos como prueba de su verdad. Leían las palabras de Jesús, pero las escuchaban con otros oídos, encontrando en ellas no una continuidad con la ley de Moisés, sino una ruptura violenta y deliberada. Imaginen a un gnóstico en un debate clandestino en Roma. Su oponente, un presbítero fiel a la enseñanza de los apóstoles. El presbítero cita a los profetas. El gnóstico sonríe y responde: ¿recuerdan ustedes las palabras del maestro en el Sermón de la Montaña? Una y otra vez, él repite una frase como un martillo que quiebra la piedra de la antigua ley. Han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Cuando Jesús dice eso, argumentaba el gnóstico, no está simplemente añadiendo un nuevo comentario a la Torá, no está ofreciendo una actualización moral, se está colocando a sí mismo por encima de Moisés, por encima de la ley revelada en el Sinaí, está declarando, con una autoridad que solo puede venir de una fuente superior, que la antigua dispensación ha terminado. ¿Por qué?, preguntaba el gnóstico, con la voz cargada de misterio. Porque esa ley no vino del Padre verdadero. Luego, con precisión quirúrgica, se dirigía al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Jesús, rodeado por los líderes religiosos que lo acusan y buscan matarlo, les lanza una de las frases más duras de toda la Escritura. No les dice que están equivocados o que interpretan mal la ley. Les dice algo mucho más profundo, algo que para los oídos gnósticos era la confirmación de todo. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio. Un asesino desde el principio. Piensen en ello. El gnóstico insistiría. ¿Quién fue el que ordenó a su pueblo exterminar naciones enteras? ¿El que pidió apedrear a las mujeres? ¿El que castigó con plagas y muerte? La ruptura es total. O Jesús estaba en perfecta armonía con esa deidad de la ley, o estaba declarándole la guerra abiertamente. No hay término medio. Pero era en sus propios textos, los apócrifos, donde esta tensión explotaba en una revelación cósmica. En el apócrifo de Juan, uno de los tesoros encontrados en Nag Hammadi, se narra un diálogo secreto entre Jesús y el apóstol. En él, Cristo revela la existencia del demiurgo Yaldabaoth y lo describe como un ser arrogante, un león con rostro de serpiente que en su ignorancia clama: «Yo soy Dios y no hay otro además de mí». Esta frase es un eco directo de las palabras de Yahvé en el libro de Isaías. Pero aquí, en el texto gnóstico, no es la declaración del Dios Supremo, sino el alarde de un ser engañado y engañador, el creador de la prisión del alma. El choque es inevitable. El mismo Jesús que perdonó a la adúltera, que nos ordenó amar a nuestros enemigos, que sanó en sábado desafiando la ley, no estaba simplemente reinterpretando la religión antigua.
La estaba demoliendo desde sus cimientos. Estaba rechazando la autoridad misma del Dios que la sustentaba. Y esto es lo que resulta tan profundamente perturbador. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que la religión institucional, en su afán por crear continuidad y legitimar su poder a través de las escrituras hebreas, haya cometido un error monumental, que en un intento de reconciliación haya fusionado a dos seres divinos que eran, en esencia, opuestos, que haya cosido la túnica del Padre de la Luz con los hilos del Dios de los ejércitos. Piensen en el contraste insalvable que señalaban los gnósticos. Uno exigía el temor, el otro ofrecía el amor incondicional. Uno enviaba plagas para matar, el otro decía: he venido para que tengan vida en abundancia. Uno aceptaba solo a los puros y santos, el otro comía con publicanos y prostitutas, tocaba a los leprosos y entraba en casa de los pecadores. Uno exigía el sacrificio de sangre para el perdón, el otro se convirtió a sí mismo en el sacrificio para terminar con todos los sacrificios. Al mezclar estas dos figuras en una sola, la religión pudo haber borrado la distinción más importante de todas, la que define quién es realmente el Dios verdadero. El Padre revelado por Jesús es misericordioso, invisible, eterno. Es la fuente de la luz y la vida. No se venga, no odia, no necesita que su ira sea aplacada. Se revela como puro amor. Y Jesús, como señalaban los gnósticos, nunca, ni una sola vez, lo llamó Yahvé o Señor de los ejércitos. Simplemente, con una intimidad que revolucionó la espiritualidad humana, lo llamó Abba, Padre. Si esto es así, entonces la muerte de Cristo en la cruz adquiere un significado completamente diferente. Jesús no murió para satisfacer la ira de un Dios sediento de sangre. Fue asesinado por el sistema religioso, político y humano que adoraba a ese Dios. Fue asesinado precisamente porque vino a revelar que el verdadero Padre no requería sangre, sino reconciliación. No exigía sacrificios, sino misericordia. No pedía obediencia ciega, sino un corazón despierto. Y esa verdad, entonces y ahora, lo cambia absolutamente todo. En el corazón de la cosmología gnóstica yace un drama, una tragedia de proporciones cósmicas que explica el origen de nuestro universo imperfecto. Es un relato que la Iglesia combatió ferozmente, pues deshacía la primera línea de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Para los gnósticos, la historia era mucho más compleja y oscura. Antes del tiempo, antes de la materia, solo existía el pleroma, la plenitud, un océano de luz pura, inefable, donde habitaba el Padre verdadero, el abismo silencioso, junto con sus emanaciones divinas, los eones, seres de pura conciencia y sabiduría. Eran un todo perfecto, una sinfonía de armonía absoluta, pero esta perfección se quebró. Uno de los eones más jóvenes, una entidad femenina llamada Sofía, que significa sabiduría, cometió un error trágico. En un impulso de pasión, sin el consentimiento de su contraparte divina ni del Padre, quiso crear por sí misma, imitar el poder generador del abismo. Pero una creación nacida de la pasión y la separación, y no de la totalidad, solo podía engendrar una imperfección. De su acto nació un aborto espiritual. Una criatura deforme, ignorante de su origen, arrojada fuera de la luz del pleroma hacia las oscuras aguas del caos. Esta criatura era Yaldabaoth, el demiurgo, aislado, solo, sin conocer a su madre Sofía ni al Padre de la Luz. Yaldabaoth se contempló a sí mismo y en su arrogancia e ignorancia creyó ser el único Dios existente. Con el poder imperfecto que había heredado, comenzó a crear, organizó el caos y modeló la materia, pero no como un acto de amor, sino como un reflejo de su propia naturaleza, limitada, soberbia y defectuosa. Creó los 7 cielos, los planetas, y en cada
Esfera colocó a uno de sus sirvientes, los arcontes, para que gobernaran con él. Finalmente creó la tierra y sobre ella al hombre. Pero aquí ocurrió algo que el demiurgo no planeó. Su madre, Sofía, arrepentida de su error, logró infundir en la creación de Yaldabaoth, en el hombre de barro, una chispa de su propia luz divina, una semilla del pleroma. El demiurgo, al ver que su criatura poseía algo que él no entendía, una luz espiritual que él mismo no tenía, se llenó de celos y de miedo. Y para mantener al hombre bajo su control, lo encarceló en un cuerpo físico, lo ató a los sentidos, al dolor, al envejecimiento y a la muerte. Creó el paraíso, el Edén, no como un hogar, sino como una prisión de lujo, y le dio leyes y mandamientos para mantenerlo ocupado, distraído y sobre todo ignorante de la chispa divina que portaba en su interior. El pecado original para los gnósticos no fue la desobediencia de Adán, sino el nacimiento mismo en este mundo físico. Nuestra verdadera caída fue el descenso del alma desde el reino de la luz a esta cárcel de carne. Y el papel del demiurgo y sus arcontes es mantenernos aquí, atrapados en el ciclo de la reencarnación, creyendo que Él es el Dios supremo y que este mundo material es la única realidad. Los arcontes son los señores de los sistemas de este mundo. Gobiernan a través de las estructuras que nos mantienen ciegos. La religión organizada con sus dogmas y su miedo al castigo. La política con su sed de poder, la economía con su esclavitud, del deseo, la cultura con sus distracciones superficiales. Son ellos los que susurran al alma las falsas promesas de salvación a través de rituales externos, obediencia a leyes humanas y devoción a un Dios carcelero. Por eso, la misión de Jesús, el Cristo, fue tan crucial y peligrosa. Él era una emanación directa del Padre de la Luz, un ser que no fue generado por este mundo. Descendió a través de las esferas de los arcontes, despojándolos de su poder, no con la fuerza, sino con la gnosis. Vino a este mundo como un ladrón en la noche para robarle al demiurgo lo que más valora, las almas humanas. Su mensaje no era arrepiéntanse y obedezcan la ley de mi Padre Yahvé. Su mensaje secreto era despierten y recuerden quiénes son. Ustedes son espíritus de la luz, hijos del Padre verdadero. Este mundo no es su hogar. Yo he venido a rasgar el velo de la ilusión y a mostrarles el camino de regreso al pleroma. En el Evangelio de la Verdad se describe poéticamente: la ignorancia del Padre produjo angustia y terror, y la angustia se condensó como una niebla, de modo que nadie podía ver. Por eso el error es poderoso. Pero Jesús, el conocimiento del Padre, se reveló para disolver ese olvido y destruir la ignorancia. No vino a condenar el mundo, vino a disolverlo, a deshacer el error que lo originó. Esta es la rebelión espiritual que la Iglesia, al insistir en la bondad de la creación y en la identidad única de Dios, nunca pudo aceptar. Si el mundo es una prisión, la carne una tumba, y el Creador un tirano, entonces la encarnación, el Verbo hecho carne, se vuelve imposible. La resurrección del cuerpo pierde su sentido y la creación entera, que el Génesis declara buena, se convierte en una obra maligna. Era una visión del mundo tan radicalmente opuesta a la fe apostólica que no había posibilidad de compromiso. Una de las dos tenía que desaparecer. Y ahora, tal vez, entendemos por qué los padres de la Iglesia lucharon con tanta desesperación para borrar estos textos. No, solo defendían una doctrina. Defendían la realidad misma, la bondad del ser, la santidad de la vida y la naturaleza de un Dios que, a pesar de la caída y el pecado, amó tanto a su propia creación que se encarnó en ella para redimirla desde adentro. Y así llegamos al final de este viaje, un viaje que nos ha llevado por los senderos más prohibidos de la fe, haciéndonos las preguntas que muchos temen susurrar.
Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque tu alma no se conforma con respuestas fáciles. Es porque buscas una verdad que se sienta real en tu corazón. Quizás, después de todo esto, la pregunta ya no es si Jesús rechazó a un Dios o a otro. Quizás la verdadera revelación es que tienes permiso para preguntar, tienes permiso para sentir, tienes permiso para buscar a Dios por ti mismo, más allá de las páginas de un libro o las paredes de un templo. Espero que este video no te haya dejado con más dudas, sino con más libertad. La libertad de saber que tu fe no es una herencia que simplemente recibes, sino una conquista personal, una conversación íntima y sagrada entre tu espíritu y lo eterno. Me encantaría saber qué sentiste al escuchar esto. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu alma? Compártelo con respeto en los comentarios. Leemos cada historia, porque cada camino de búsqueda es único y valioso. Si este tiempo juntos te aportó algo de luz, si te hizo sentir comprendido, la mejor forma de agradecerlo es dejando un me gusta. Tu gesto nos ayuda a que esta conversación llegue a más personas que, como tú y como yo, están buscando respuestas. Y por supuesto, si quieres seguir profundizando en los grandes misterios de la fe y el espíritu, suscríbete y únete a esta comunidad. Aquí no eres un simple espectador, eres parte de una familia de buscadores. Gracias por tu tiempo y por tu valentía. Nos vemos en el próximo viaje.